Ay, los caballeros medievales, estos personajes que se han hecho muy populares en nuestros días gracias a la cultura popular. Pero quizás te suene el término de caballero andante o errante. Estos que iban de aquí para allá en caminos, castillos, batallas, etcétera, para poder ganar la gloria ya dependiendo de sus objetivos. Seguramente habrás escuchado esto cuando alguien habla de El Quijote o incluso si tú lo has leído, pero resulta interesante decir que ya existían desde mucho antes. Si no, pues Cervantes no había escrito algo de ellos, ¿o sí? En este video vamos a ver el origen de los caballeros andantes. No solamente se hicieron famosos porque levantaron una piedra y ahí estaban ellos debajo de ella. También vamos a ver qué hacían y esto sería el origen de su fama. Como ya les dije, no eran simples personajes de novelas, existieron en realidad e iban a combatir de aquí para allá. Muchos de estos caballeros andantes eran los hijos segundones. ¿Qué quiere decir esto? No eran el primogénito. ¿Y qué es un primogénito? Era el primer hijo varón de una familia que recibía toda la atención técnicamente. Una vez moría el padre, ellos se convertían en el jefe de la familia. Incluso llegaban a tener sus títulos nobiliarios o llegaban a tener la herencia, pues ya sea de territorios, de riquezas o de cargos políticos. Es decir que los hijos segundones pues simplemente eran hechos a un lado y eran tomados como el sustituto por si le pasaba algo al primogénito. A muchos de ellos no les gustaba esto y salían en busca de aventuras para tener ellos su propia gloria, para hacerse de una fama hecha por ellos mismos. Así que estos iban de corte en corte, de camino en camino, castillo en castillo, ofreciendo sus servicios militares para poder tener esta fama y algún día casarse con una dama de una familia noble. Esto tampoco era un impedimento porque ellos quizás también venían de una familia noble. El punto era que debían tener más o menos el mismo poder nobiliario. Esto sí era un poquito más complicado, pero hacían esto para poder conseguir todo lo que se les había negado en su familia. Toda esta herencia que ya no tenían, la iban a conseguir casándose con una dama de familia noble. Si es que llegaban a un lugar en donde no había guerra, pues entonces ellos trataban de resaltar en torneos, capturaban a algunas personas y pedían una recompensa o simplemente las llevaban ante la ley. Esto obviamente frente a un público muy grande para que vieran que ellos habían sido los que conseguían todas estas grandes hazañas. Porque si no, pues para qué llevarlos, para qué hacerlos. Y de entre todo esto también buscaban que en este público hubiera damas nobles que estaban en edad de casarse o que no tuvieran algún pretendiente fijo o simplemente que ellos fueran los pretendientes máximos. En todo este ambiente se iban a desarrollar obviamente las novelas de caballería que serían muy populares de entre el siglo XIV al XVI. Este tipo de novelas estaban repletas de elementos mitológicos, mágicos, fabulosos, maravillosos y sus protagonistas eran jóvenes caballeros que encontraban una acogida en algún palacio de un rey o un gran señor, incluso de los nobles. Después de haber conseguido todo esto, seguramente se iban a seguir cumpliendo más hazañas para tener más fama y así poder ser unos caballeros más reconocidos. Esto siempre bajo unos nombres muy peculiares que llamaban demasiado la atención. Una vez conseguido todo esto, se marchaban para seguir cumpliendo con sus hazañas y poder tener más fama. Esto, obviamente, bajo nombres que eran muy llamativos. Por ejemplo, el Caballero del Cisne, el Caballero de la Fortuna, el Caballero de la Cruz, el Perro, la Montaña, el Joven Lobo. Ah, no, esos tres no. Bueno, pero ya saben más o menos qué tan llamativos tenían que ser los nombres. Emprendían viajes de un territorio a otro en busca de adversarios para que pudieran aumentar su fama al derrotarlos. Cuando se escribían novelas, incluso se les pintaba como guerreros que combatían contra criaturas mitológicas como gigantes o dragones. Este tipo de novelas eran leídas por la élite, ya sea política o ya sea económica, pero la mayoría de la gente que no tenía algún título nobiliario o que no tenía tanto poder adquisitivo no lo podían leer porque de hecho no sabían leer. Los únicos que sabían leer eran los que ya les mencioné, la élite. Una vez leídos todas estas cosas, los caballeros que decidían ser andantes o errantes trataban de emular todas estas hazañas o incluso conseguir las propias. En el siglo XV, muchos caballeros comenzaron a hacerse muy populares por todas sus hazañas. Los soberanos los acogían con agrado en sus residencias e incluso tenían una especie de carta de recomendación para que los apreciaran en otros lugares. Otros monarcas, en cambio, los retenían en sus cortes y los utilizaban para sus guerras. Una de las motivaciones que podían llegar a tener estos caballeros era la promesa amorosa hacia una dama de la nobleza. Y estos muchas veces prometían regresar cuando en su lista hubiera hechos gloriosos para ganarse el favor de la dama y de su familia. Por esta razón siempre tenían sobre su cuerpo algún símbolo de la servidumbre amorosa de la que solo quedaban liberados mediante algún combate con otro caballero, y este combate puede tener lugar en torneos o incluso en campo abierto en los denominados pasos de armas. Y se estarán preguntando qué es un paso de armas. Bueno, pues consistía en lo siguiente.
El caballero llegaba a un lugar transitado y ahí establecía su paso de armas, porque obviamente la idea no era llegar a un lugar abandonado hasta por la mano de Dios para morir sin que ocurriera nada. Una vez establecido todo esto, decía: debo romper tantas lanzas o vencer a tantos caballeros para poder tener como cumplida la promesa que ya hice. Todo esto sí estaba planeado, no solo era llegar y... ¡A partir, madre! Mediante un cartel de desafío, el caballero anunciaba públicamente el tiempo que duraría el paso de armas y el número de lanzas que debía romper para vencer. En solitario o acompañado por amigos suyos, era considerado como quien mantenía el paso, mientras que los contrincantes que aceptaban todas estas condiciones e intentaban superar el paso eran considerados como aventureros. Este paso de armas también tenía un jurado que estaba compuesto por caballeros veteranos y neutrales, e incluso llegaron a haber reyes que también estaban de jurado. Esto para decidir si se había cumplido esta promesa o no. Es decir, que los notarios tenían por escrito todo lo que había sucedido. Algo así como aquí en México, cuando en un programa de televisión tiene que haber un notario para dar fe y legalidad de la licuadora que se te está regalando. Así de ridículo es aquí, pero bueno. Los pasos de armas solían tener un nombre poético inspirado en demasiadas novelas de caballerías. Por ejemplo, en Francia existieron los pasos de la Fuente de las Lágrimas, de la Bella Peregrina, de la Pastora, del Caballero del Cisne, de la Dama Desconocida. En el primero, el paso de la Fuente de las Lágrimas, durante un año entero, cada primer día del mes, un caballero anónimo debía colocar ante una fuente bajo una tienda a una dama en efigie con un unicornio que llevaba 3 escudos sembrados de lágrimas blancas. Los aventureros, mientras se apiadaban de la dama, tocaban los escudos y se comprometían, según las condiciones establecidas, a un combate. En España, el paso de armas más célebre tuvo lugar en 1434. El caballero Suero de Quiñones, con el permiso de Juan II de Castilla, se apostó junto con 9 compañeros en un puente sobre el río Órbigo, o León. Su objetivo era romper 300 lanzas y de esta forma se libraría de una argolla de hierro que tenía en el cuello como símbolo de amor hacia Leonor de Tobar. El rey Juan II de Castilla no solamente lo aprobó, sino que andaba esparciendo el chisme por todos lados. Se van a partir su madre, vengan a ver todos a este caballerazo, 300 hombres van a morir. Y pues no. Suero de Quiñones murió de una herida al romper 177 lanzas, así que estaba demasiado lejos de cumplir el objetivo. Como podemos ver, los pasos de armas no eran solamente llegar y pelear, podías perder tu vida, e incluso teniendo en cuenta que la cultura de la Edad Media en Europa era muy religiosa, podrías incluso tener consecuencias hasta para que pudieras descansar en paz. O sea, que no se te permitiera ser enterrado en un lugar santo. Es decir, que la iglesia seguía condenando todas estas prácticas, aunque la efectividad era un tanto dudosa. Como les dije en un inicio, tiempo después, Cervantes escribiría el Quijote y se basaría en este tipo de caballeros andantes para poder representar algunas cosas. Al final de la primera parte del Quijote, mientras el canónigo trata de convencerlo de dejar su vida errante para que regrese a casa, el Quijote, muy enojado, le responde: paréceme que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles, y que yo he hecho mal en leerlos y peor, en creerlos, y más mal en imitarlos, habiéndome puesto a seguir la durísima profesión de la caballería andante que ellos enseñan. Y tuvieron que pasar demasiados años para que los caballeros andantes volvieran a tener popularidad, y esto en nuestros días. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya encantado, que les haya fascinado, y recuerden que pueden compartirle este video a alguien que conozcan que le guste la Edad Media, los caballeros o la historia en general. Ya saben que se pueden suscribir al canal, dejar su bonito like, activar la campanita para que les avise cuando yo suba video, porque si no, no les avisa y me siento triste. Bueno, no es cierto. Pero eso ha sido todo por hoy y yo me despido. ¡Hola!